Esto es Libro Negro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de las historias más épicas de la Biblia, descubriendo cómo estos relatos antiguos pueden iluminar y transformar nuestra vida cotidiana. Exploraremos juntos cómo estas historias, a pesar de su antigüedad, siguen siendo sorprendentemente actuales y relevantes para el mundo de hoy. Hola, bienvenidos a El Libro Negro, donde exploraremos juntos estas historias épicas de la Biblia y cómo pueden dar sentido a nuestras vidas hoy en día. Aunque no llevemos túnicas ni vivamos en tiendas, soy Joan y aquí conmigo está mi increíble esposa. Gracias, Joan. Qué honor estar aquí para desenterrar las historias antiguas que son más actuales que lo que creemos. Hoy nos toca hablar de Gedeón, un líder que aunque comenzó con miedo, terminó siendo un héroe de fe. Imagínate, empezó escondido en un lagar. Es como si hoy alguien se escondiera en el sótano cuando las cosas se ponen difíciles. La historia de Gedeón está aquí para recordarnos cosas importantes que, aunque nos sintamos inseguros y poco capacitados, Dios ve algo más en nosotros. Así que hoy vamos a hablar de la valentía, la debilidad y de cómo trompetas y cántaros pueden hacer una diferencia cuando Dios está con nosotros. Así es, así que bueno, primero que todo vamos a contextualizarnos. En el libro de Jueces, específicamente en los capítulos 6 y 7, Israel está en una situación difícil. Madianitas han estado oprimiéndolos por años, robando sus cosechas, obligándolos a esconderse. Bueno, en fin, Israel vive con miedo y como si fuera poco, ellos mismos se han alejado de Dios. Así es, y aquí es donde conocemos a nuestro personaje de hoy, Gedeón. Un muchacho, una persona común de la tribu de Manasés. No era ni siquiera una persona segura de sí mismo, no se consideraba un candidato especial, ni mucho menos que algún día haría algo grande. Lo que nos dice Jueces, el capítulo 6, el versículo 11, lo encontramos trillando trigo en un lagar, como decías hace un momento, básicamente escondido para que no lo vieran. Y en ese lugar, el lagar es interesante porque no era un lugar diseñado para el trigo, no era algo donde se hiciera esa labor, y allá estaba Gedeón escondido porque tenía miedo. Así es, y es por eso que la historia se coloca interesante. En medio de esta opresión, Dios envía a un ángel para decirle, en Jueces 6:12 lo puedes leer, el Señor está contigo, hombre valiente. ¿Hombre valiente? Debe ser una sorpresa para Gedeón, quien responde en el versículo 15, que es lo que más me llama la atención. Él dice, mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo así que hombre valiente? Como estamos diciendo, Gedeón no estaba preparado para lo que le venía, no se sentía listo. Elena G. de White comenta en Patriarcas y Profetas algo interesante. Dice, aunque Gedeón dudaba de sí mismo, esa misma humildad fue la base de su fortaleza. Sigue diciendo Elena G. de White, los que tienen poca estima de sí mismos son precisamente aquellos que el Señor puede usar y su dependencia de Él aumenta sus fuerzas. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 553, exactamente el párrafo 2. Creo que todos hemos tenido momentos en que sentimos que no somos los indicados y estas palabras nos han llegado muchas veces a nuestro corazón, así como a Gedeón le llegaron un día, es momento de que nosotros las guardemos en nuestro corazón. Sabes, amor, yo recuerdo hace poco en la universidad me pidieron que liderara un proyecto y yo dije, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo soy la menor de la tribu. Y a veces, aunque no lo entendamos en el momento, hay algo en nosotros que los demás ven. Y en el caso de Gedeón, Dios lo sabía, Dios lo había visto ya. Vamos a hablar ahora sí del conflicto de Gedeón. Aunque recibió el llamado de Dios, todavía tenía dudas. Así que decide hacer una prueba con Dios. Pone un vellón de lana en el suelo y le pide, si es verdaderamente Él quien lo está llamando, el rocío caiga solo sobre la lana y el suelo alrededor quede seco. Eso ya lo
Lo pueden leer en Jueces 6, del 36 al 38. Es interesante cómo alguien que era considerado un cobarde pone a prueba a Dios. Es interesante porque muy cobarde y todo, no es capaz de enfrentar un pueblo, pero a Dios sí vamos a ponerlo a prueba. Dios le responde, pero Gedeón no está todavía seguro, así que pide otra prueba. Ahora quiere que la lana quede seca y que el suelo se moje. Jueces 6, la historia, en el versículo 39 al 40 conseguimos esta parte. Y Dios, con mucha paciencia, le da esa segunda señal. Elena G. de White comenta un poco la historia. Gedeón no pedía una señal porque dudara de Dios, sino porque quería estar seguro de que Dios realmente le hablaba. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Dios, pero en serio, tú estás ahí? Muéstrame. Ya me mojó la lana, ahora moje el suelo y que la lana quede seca. Es interesante. La verdad es que hacer un estudio con este tipo de libros que nos amplían más el conocimiento, nos hacen como contextualizarnos, ¿no? Y a veces cuando leemos estas historias decimos, ay, eso es algo que ya pasó hace tanto tiempo, pero si las comparamos con nuestro día a día, decimos, somos como Gedeón. Pedimos confirmación extra antes de tomar una decisión importante. Y bueno, yo recuerdo que hace poco estábamos tomando una decisión importante. Y aunque todo parecía alinearse, seguía pidiendo señales. Y aún así todavía las estábamos pidiendo. Pero nos damos cuenta cuando Dios nos responde, sí, es ahí donde yo te quiero. Es esto lo que yo quiero que tú hagas. Como si esperara que alguien me dejara un cartel luminoso, básicamente. Pero al final, la paz en mi corazón fue la señal que necesitábamos. Y es exactamente lo que como cristianos, como personas que creen en Cristo y confían en Dios, es lo que debemos aprender a identificar. A veces no obtenemos señales dramáticas, un cartel luminoso, un piso mojado y un vellón de lana seca, pero Dios responde de maneras que nosotros podemos sentir la confianza de avanzar. Y eso es justo lo que Gedeón necesitaba para seguir adelante, saber que podía avanzar bajo la protección de Dios. Bueno, y ya una vez cuando nosotros tomamos la decisión, ¿no? Cuando nos vemos que somos escogidos por Dios, que lo probamos a Él y luego Él nos prueba a nosotros y nos dice, bueno, deja tus ídolos, deja todo eso. Vamos ahora a lo que le pasó a Gedeón en la gran batalla, cómo realmente su fe también fue probada. Dios le dice a Gedeón que el ejército que ha reunido es demasiado grande. Y aunque eran solo 32,000 contra un ejército masivo, Dios lo reduce, adivina cuántos. ¿A cuántos? A 300 hombres, solo 300. Eso, querido oyente, lo puedes leer en Jueces 7, del 2 al 7. Dios quería que Israel supiera que la victoria no se debía a la cantidad de soldados, sino a su poder. Dios quería que Israel comprendiera que no por su propio poder ni por sus propios números ganaría, sino que era Él, Dios, quien les daría la victoria. Y la estrategia que usaron es algo que nadie esperaba. Gedeón y su ejército no llevaba armas tradicionales. En lugar de eso, tenía trompetas, cántaros y antorchas. Con eso, Dios trajo la victoria. Es interesante, amigos. No pensemos que con nuestras propias fuerzas, que con nuestros propios recursos, nosotros vamos a obtener lo que estamos luchando. Lo único, imagínense, con cosas, ¿cómo vamos a ir a una guerra, amor? Con un ejército que nos supera 30-1. Lo mínimo que usted esperaría es llevar una armadura, un escudo, una lanza, una espada, algo que por lo menos lo proteja. Y vamos a ir a una guerra con tazas de barro, con trompetas y con antorchas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarlos sordos a punta de trompetazos y escalabrarlos con las antorchas? Pero bueno, Gedeón, esa era la estrategia que tenía en ese momento. Y así es como Dios trajo la victoria. ¿Saben? Es como cuando tú te enfrentas a un problema gigante y en lugar de resolverlo con una herramienta compleja, lo solucionas de la manera más sencilla. Pero espera, aquí es donde nosotros empezamos a recordar cómo se han solucionado nuestros problemas cuando los colocamos en las manos de Dios.
nos hemos dado cuenta muchas veces. Decimos, necesito esto para resolverlo. Necesito que se haga esto. Y a veces no se necesitó eso. Se resolvió de otra forma mucho más sencilla, mucho más simple, pero Dios obró. Y hay un versículo que lo recuerdo ahora y está en 2 Corintios 12:9. Y él dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usa nuestra debilidad para que su fuerza brille. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y creo que eso es lo que hace que esta historia sea tan impactante, amor. Así es una historia que nos recuerda que no se trata de lo que nosotros tenemos, del dinero, de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de nuestros recursos, sino que se trata de quién está con nosotros. Dios puede tomar eso poco que nosotros tenemos, eso poco que nosotros hacemos y hacerlo grande. Creo que todos podemos llevarnos esta lección. Cuando dependamos de Dios, no hay reto que sea demasiado grande, porque Dios está con nosotros. Y es por eso que la historia de Gedeón nos muestra que aunque nos sintamos inseguros o insuficientes, cuando confiamos en Dios podemos superar cualquier desafío. Y ahora, cuando volteamos atrás y leemos estas historias, no son tan ajenas a nosotros. Son casi paralelas. Quizás nosotros estamos viviendo esa historia de Gedeón. Estamos escondidos, estamos sufriendo y llega el ángel del Señor y nos dice, hombre o mujer valiente. Y nosotros decimos, ¿qué? ¿Valiente yo? ¿Cómo? Y Dios dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Filipenses, el capítulo 1, el versículo 6 dice algo interesante. Estando tú persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no solo es sobre ganar batallas físicas, es también sobre lograr esa paz y confianza interna, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Total, y es como lo que más necesitamos hoy en día, esa paz, esa confianza interna. Necesitamos que Dios nos muestre que nos va a utilizar así como utilizó a Gedeón. Así que, querido oyente, la próxima vez que enfrentes una decisión difícil o un desafío que te haga sentir pequeño, recuerda a Gedeón, si Dios puede ganar una batalla con trompetas y cántaros, imagina lo que puede hacer con tu vida hoy. Recordemos que cada una de las historias que están en la Biblia son aplicables para nuestra vida. Ese mismo Dios que estuvo con todos estos personajes bíblicos, con Gedeón, con un ejército que no parecía numeroso, con unas armas que no parecían relevantes, es el mismo que está con nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio del Libro Negro. Y no se pierdan el próximo, donde hablaremos otra historia interesante, viendo la mano de Dios siempre al lado de estos personajes tan importantes. Así es, amigos, así que hasta la próxima. Y recuerden, Dios puede usar cualquier cosa, incluso nuestras dudas, para su gloria. Dios te bendiga. Hasta luego.